Este dúo, a pesar de ser de un condado nórdico de Europa, un lugar muy alejado del país que vio nacer el R&B, se convirtieron en una de las máximas referencias del género, siendo en 2001 nombrados los mejores probables productores del R&B en el mundo, gracias a éxitos salidos de sus manos como Do For Love de Tupac, I Love Me Some Him de Toni Braxton y Heartbreak Hotel de la leyenda Whitney Houston, y muchas otras desconocidas que te presentaré ahora. Preciado coleccionista musical, Soul Shock and Carlin. En 1989, Carson Shack o Soul Shock comenzó siendo DJ para MC Lyte y Queen Latifah, después de ganar una competencia de DJs en Londres, viajando hasta New York para estudiar más sobre el tema y desenvolverse mejor en el ambiente. Pero tuvo que regresar a Dinamarca señalando que no tenía manera de generar dinero en New York, pero afortunadamente EMI Records le ofreció un acuerdo logrando abrir Soul Power Productions, y a pesar de haber vuelto a Europa, elegiría centrarse en la vibra del R&B, solo que se dio cuenta el DJ que necesitaba un estupendo pianista. Ahí conoce a Kenneth Carlin, quien era un estupendo jazzista, el cual menciona que sus inicios diferentes son los que hacen de su producción algo interesante. Antes de su historia juntos, Soul Shock ya había producido algo solo y fueron las canciones Wanna Dance para Jasmine, que no es nada mala tomando en cuenta que apenas comenzaba a producir, y Jasmine jamás brilló a nivel radio. Y Fly Girl para Queen Latifah, que después de trabajarle como DJ tuvo la oportunidad de hacerle música desde cero, y fue bastante brillante ya que tocaron la posición 16 en los charts de R&B en Estados Unidos. Pero no fue hasta 1992 donde llega Carl, a complementar esas ideas para la madrina del soul Patti LaBelle, a quien también hacen la canción All Right Now, donde coproduce Godfather junto a nuestros protagonistas, quienes tocaron la posición 30 con esta canción. Hasta ahora seguían produciendo solo remixes para artistas como Living Colour, Eddie B y Rakim y Sting, que sí aparecían en los álbumes pero solo como remixes de canciones ya realizadas antes. En 1994 ya estaban mejor posicionados y más conocidos, donde producen I'm in the Mood y Hit by Love de CeCe Peniston, quien combinaba dance con su voz R&B tocando la posición 7 y 47 sucesivamente en US R&B, y el remix de I Belong to You de Toni Braxton en su álbum debut. Aquí llega su momento choncho, donde logran pisar la posición 1 en Billboard con Before You Walk Out My Life, de la magnífica Monica, pero los productores habían apuntado a Toni Braxton para interpretarla, la cual no ocurrió, pero seguramente había tenido el mismo éxito como con Monica. Para la leyenda del rap Tupac producen Me Against the World, donde samplean Welcome By de Dionne Warwick e Inside My Love de Minnie Riperton. Para mi preciado grupo de R&B Silk producen la canción Hook It On You en su segundo álbum. De ellos tengo un video, puedes encontrarlo en mi canal. Y de nuevo para la leyenda Tupac en su segundo álbum póstumo Are You Still Down producen I Wonder If Heaven Got a Ghetto. Este tipo de canciones son normalmente hechas meses antes de su salida, por lo cual siempre existe la pregunta de ¿cómo es posible que salgan después del fallecimiento de los artistas? Pero imagino que así es la industria. La asombrosa Toni Braxton lanza Secrets en 1996 y le producen I Love Me Some Him, y aquí me atrevo a decir que ya tenían un cambio significativo en sus pistas. Esto les ayudó bastante ya que tocan el top 10 en charts en Estados Unidos con esta canción, y esta tiene una intro muy parecida a un hit que viene después. Heartbreak Hotel de Whitney Houston es una de mis preciadas del dúo, que si hubiera un top de canciones con la que te presentaría el género, esta sería una de ellas. Toca la posición 1 en US R&B y la 2 en US 100, siendo uno de los mejores hits del dúo como productores y compositores, con el apoyo corista de Faith Evans y Kelly Price. Sucker for Love de Tupac fue el segundo sencillo del antes mencionado álbum, que fue el segundo póstumo y final de la leyenda del rap, y esta misma, oficialmente llamada Do For Love, tocó la 10ª posición en US R&B. 702, un trío al estilo de TLC, lanza 702, que fue su segundo álbum, en 1999, con el sencillo You Don't Know como el segundo del álbum, y se convirtió en una de mis preciadas de la agrupación. Para la compositora Tracy Spencer producen dos canciones, It's All About You, Not About Me, y Still In My Heart, la primera siendo de mis ritmos favoritos de esta lista. Jonathan Arthur DeBarge, conocido como Chico DeBarge, lanzó algo que terminó convirtiéndose en el top 1 US R&B. Give You What You Want aún logró dominar en el año 99 en su recta final. El año 2000 lo comienza con algo de nuevo para Tupac, sorpresivamente a años de su fallecimiento.
Baby Don't Cry toca la 36 en US R&B. El desapercibido Tell Me How You Feel de Joey Enriquez, que no entró a los charts, también fue musicalizado por nuestros protagonistas. T-Boz, ya en solista fuera de TLC, lanza una canción para la película Rugrats in Paris del año 2000, My Getaway. Para el veteranísimo Luther Vandross producen Can't Heaven Wait, en uno de sus últimos álbums a pocos años de su fallecimiento, a lo cual la canción tiene un significado más profundo mencionando esto. Sorry, de Justin Guarini, contiene una interpolación de la canción Maybe de Toni Braxton en el coro. Fantasia en su primer álbum les da crédito en la canción Truth Is, donde samplean Highways of My Life de Isley Brothers. Aquí llega una canción que para nada sabía que ellos habían producido la música. Live, Get Out de JoJo se vuelve el sencillo debut de la cantante tocando la 12 en US R&B, pero aún mejor en Reino Unido logra tocar la segunda posición, logrando ser un hitazo a nivel internacional, hablando de su país de origen, Estados Unidos. La ahora actriz Brie Larson, quien conocemos como Capitana Marvel, en 2005 también deja su huella en la música y le producen Whatever, que no logró posicionarse en los mejores charts, pero al menos lo intentó. Aquí menciono que duraron ya años sin tocar los charts debido a la evolución que estaba teniendo la música norteamericana, pero no te dejo aquí. Que no hayan aparecido no significa que no hayan sido buenas creaciones. Hacen So Down para Jenny Ortega con un notable ritmo pop 2000ero a su estilo, con ligeros toques de guitarra como se usaba en ese tiempo, y Coming For You para JoJo de nuevo, con la que notamos el mismo cambio. En 2007 hacen Turnaround para Samantha Jade y Sandcastle Disco para la hermana de Beyoncé, Solange Knowles. Y producen If She Knew del cantante inglés Lemar, que satisfactoriamente toca la posición 14 en Reino Unido. Un cambio de ritmo absoluto para el rey del pop soul R. Kelly, que le da a nuestros protas con I Love the DJ, que fue de un álbum muy desapercibido, Untitled. Y ese mismo año producen Breath Slow para Alicia Dixon, tocando la posición 3 en Reino Unido, pero con un ritmo ya muy popero por parte del dúo, como en One Shot del cuarteto JLS. Y la canción If I Knew Then de la boy band más famosa de todos los tiempos, BSB, donde apoya como compositor Cloud Kelly, quien ya había trabajado antes con el dúo apoyando con letra e ideas. Y bien preciado, con esto cierro el catálogo de South Shock and Carlin, quienes tienen mucho más fabricado, pero recuerda que solo esto es un resumen, y no todo puedo mostrártelo por temas de copyright. Te invito a conocer más a fondo la carrera de uno de los productores más auténticos del género R&B, que tuvieron y aprovecharon su apogeo al comienzo del milenio, una de las mejores épocas de la música en su totalidad. Hasta pronto, preciado. ¡Salud!